Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, módulo 1, apartado Sustancias Puras. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 3. Este ejercicio se parece mucho al anterior, solo que tiene una condición inicial de que el resorte está pegado al émbolo desde el principio. Vamos a ver eh, qué nos trae nuevo esta situación. Vamos a analizarla. Bien, dice, se tiene un arreglo cilindro-pistón abierto a la atmósfera y cargado con un resorte lineal. El cilindro contiene agua inicialmente a 5 megapascales, 400 Celsius, ocupando un volumen de 0,1 metros cúbicos, como se muestra. Si el pistón estuviera en el fondo del cilindro, el resorte ejercería una fuerza tal que sería necesaria una presión de 200 kilopascales para levantar el pistón. Si el sistema se enfría hasta que la presión es de 1200 kilopascales, encontrar masa de agua, estado final de equilibrio y representar el proceso en el diagrama presión-volumen. Bien, entonces el proceso es distinto a lo que hemos venido mirando, es un proceso de enfriamiento. Los datos que nos dan, vamos a sacar el láser nos dan la presión inicial de 5 megapascales, la temperatura 400 Celsius y un volumen de 0,1 metros cúbicos. Aclaran que el pistón está abierto a la atmósfera, ¿ok? Y que el resorte es lineal. Cuando dicen que el resorte es lineal, también pueden decir el resorte es lineal, el resorte cumple con la ley de Hooke, también pueden decir el proceso de compresión del resorte se mantiene dentro de la zona elástica. En general, lo que están diciendo es que la fuerza del pistón tiene un comportamiento lineal y que viene determinado por la constante del resorte por la deformación, la fuerza que ejerce. ¿Está bien? Entonces, aquí nos ponen una situación que no le podemos pasar por alto. Dice, si el pistón estuviera en el fondo del cilindro, el resorte ejercería una fuerza tal que sería necesaria una presión de 200 kilopascales. Vamos a ver qué significa eso. Y dice que el sistema se enfría hasta que la presión es de 1200 kilopascales. ¿Por qué dice que se enfría? Bueno, porque viene de 5 megapascales y como baja a 1200, pues eso solamente es posible si hay un proceso de enfriamiento. Vamos a sacar el resto de los datos, presión para levantar los 200 kilopascales, el estado final 1200 kilopascales. ¿Qué nos piden? Masa de agua, temperatura y presión 2 y los diagramas. ¿Vale? Bien, estado 1, 5 megapascales, 400 Celsius y 0,1 metros cúbicos. Bueno, miren, esto a simple vista se puede decir que esto es vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Bueno, porque la temperatura 1 es superior a la presión a la temperatura del punto crítico y la presión es menor. ¿Ok? Eh, pero no nos conformemos con esto. Vamos a verlo en una tabla. ¿Sí? O sea, bueno, aquí estaría yo buscando el estado termodinámico, lo consigo y dice que el volumen específico 1 es 0,05784. Lo conseguí de manera que la suposición es correcta. Pero vamos a verlo, porque a lo mejor ustedes pueden decir, sí, pero este lo hace porque se tiene clara la teoría y tiene muchos años en esto. Si no es el caso de ustedes, yo les recomiendo que grafiquen el proceso y así disminuyen la posibilidad de que se equivoquen, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a usar un gráfico presión, volumen específico, porque es el que nos están pidiendo de paso. Entonces, fíjense que para 5 megapascales y 400 grados centígrados, lo que yo les decía es que la isoterma de 400 grados centígrados es mayor que la isoterma del punto triple. El punto triple tiene una isoterma de 373,95. Y como crece a la derecha, pues entonces yo sé que estaba pues a la derecha de esa curva. Y como la presión es inferior a la presión del punto crítico, que es 22 megapascales, y la presión en la que estamos es 5 megapascales, pues bueno, claramente cae en la zona de sobrecalentado. ¿Ok? Luego, con el volumen específico 1 y el volumen 1 podemos entonces despejar masas y determinamos la masa contenida en el arreglo. ¿Está bien? Vamos ahora a analizar. Les había dicho que cada vez que tengan un pistón, muy probablemente van a necesitar aplicar las leyes de Newton de equilibrio. ¿Cómo es esto? Bien,
Esta es la situación inicial, ¿ok? El agua está sosteniendo el émbolo que está deformando al resorte, ¿vale? El diagrama de cuerpo libre de esa situación indica pues que la presión 1 por el área del pistón es suficiente para compensar el efecto de la presión atmosférica, el efecto del peso y el efecto de la fuerza del resorte con ocasión de la deformación que tiene el resorte en ese estado termodinámico. Bien, si hacemos sumatoria de fuerzas verticales igual a 0 porque es un estado de equilibrio, entonces podemos decir que la presión 1, lo que sube es igual a lo que baja, la presión 1 por el área es igual a la presión atmosférica por el área del pistón más el peso del pistón más la fuerza del resorte 1. Bien, la fuerza del resorte, ¿a qué va a ser igual? Dicen que el resorte es lineal, entonces la fuerza del resorte va a ser igual a K por la deformación 1. ¿Y a qué es igual la deformación 1? Bueno, fíjense ustedes. El enunciado indica que si el pistón estuviera en el fondo, sería necesaria una presión de 200 kilopascales para vencer el resorte. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo único que quiere decir es que el resorte en todo momento está comprimido. En otras palabras, lo que quiere decir es que la longitud natural del resorte es superior que el recorrido máximo posible que tiene el resorte dentro del cilindro. ¿Ok? Entonces sería algo como esto que está aquí. La longitud, si no estuviera el cilindro, la longitud natural que adquiriría el resorte superaría el recorrido que tiene el resorte dentro de este cilindro. ¿Está bien? Dicho esto, entonces podemos decir que la deformación 1 se mide desde la longitud natural y sería tanto como esta distancia. ¿Ok? La nota que nos indica respecto de que si el resorte estuviera en el fondo se requiere una presión de tanto, bueno, es esta expresión y esto es lo único que nos está diciendo es que en el fondo del cilindro el resorte ya tiene una deformación inicial. Luego la deformación 1, esta distancia que está aquí correspondería a la deformación 1 menos la deformación inicial. ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual al volumen del cilindro entre el área del pistón. Luego, la deformación 1 va a ser igual a la deformación inicial más el volumen del cilindro entre el área del pistón. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre para el estado inicial, pues entonces podemos obtener una expresión correspondiente a la presión del levantamiento, ¿ok? Que va a ser igual entonces a la presión atmosférica por el área más el peso del pistón más K por la deformación inicial. Esa es la fuerza que ejerce el resorte cuando el pistón está en el fondo del cilindro. ¿Ok? A esta expresión la voy a llamar 1. ¿Por qué le pongo el número 1? Bueno, porque quiero. Le puedo poner A, B, como ustedes quieran, ¿no? Un número romano, como ustedes quieran. Bien, ahora vamos a reorganizar la información que tenemos. La presión 1 por el área del pistón, vengo desde esta expresión. La presión 1 por el área del pistón va a ser igual a ¿qué? A la presión atmosférica por el área más el peso del pistón más la fuerza del resorte 1. Pero la fuerza del resorte 1 es K por la deformación 1. Y K por la deformación 1 ¿a qué es igual? A la deformación inicial más el volumen entre el área. Si aplicamos la propiedad distributiva allí, nos queda esta expresión a la que voy a llamar 2. Fíjense entonces que como tanto la expresión 1 como la expresión 2 provienen de dos estados termodinámicos distintos de equilibrio, entonces estas son ecuaciones linealmente independientes y por ser linealmente independientes yo puedo operar con ellas o podemos operar con ellas. Entonces, si restamos la ecuación 2 menos la ecuación 1, nos va a quedar que queda presión 1 por el área del pistón menos la presión esta de levantamiento, a que va a ser igual. Fíjense, presión atmosférica, este término presión atmosférica, peso del pistón y peso se cancela, ¿ok? Y solamente queda la K por el volumen 1 entre el área del pistón.
A esta expresión le voy a llamar número 3. Sacamos factor común y fíjense, aquí las únicas incógnitas que tenemos en estos términos, en el término de la ecuación 3, es la constante K entre el área del pistón elevado al cuadrado. Son números, es un número que no va a cambiar, un número que es inherente al pistón, que no se deforma, ni cambia de forma, ni se desintegra, ni nada de esto. Y el resorte, por mantenerse dentro de la zona elástica, pues esa constante durante todo el proceso en el que estamos evaluando el ejercicio se va a cumplir. Luego, este término K entre el área del pistón elevado al cuadrado es constante y va a ser igual a la presión 1 menos la presión de levantamiento entre el volumen 1. Cuando sustituimos, nos da 48.000 kilopascales partido de metro cúbico de metro cúbico. ¿Está bien? Bien, entender que en los estados de equilibrio se cumplen las ecuaciones de Newton. Lo estoy repitiendo. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a evaluar el estado 2. Entonces, en el estado 2 es una réplica del estado 1. ¿Ok? Solo que aquí, como conclusión aquí, lo que vamos a estar evaluando es la deformación del estado 2. Ahora va a ser igual a la deformación inicial más el volumen 2 entre el área del pistón. Si sacamos los correspondientes diagramas de cuerpo libre, para el estado 2 tenemos esta expresión que está allí. Y el estado del diagrama de cuerpo libre del estado inicial es el mismo. Bien, fíjense entonces que volvemos a la situación anterior. La condición de equilibrio del estado 2 o del estado final, es idéntico al equilibrio del estado 1. ¿Sí? De manera que se cumplen todas las expresiones para estos estados de equilibrio. Bueno, entonces cuando sustituimos, podemos hacer la resta nuevamente, pero para no escribir todo esto, porque va a tener la misma forma, podemos decir con toda seguridad que la presión de levantamiento por el área menos la presión en el estado 2 por el área del pistón menos la presión de levantamiento por el área del pistón va a ser igual a K por el volumen 2 entre el área del pistón. Aquí falta un cuadrado, es K entre el área del pistón, no, mentira, porque aquí está el área del pistón multiplicando acá. La única incógnita que tenemos aquí es el término volumen 2, que si lo reorganizamos, en el despeje queda presión 2 menos presión de levantamiento entre el término K partido del área del pistón elevado al cuadrado, que fue donde yo me equivoqué aquí ahora cuando hablé, y es un término que ya conocimos del estado anterior. Al sustituir obtenemos el valor del volumen 2. Como tenemos el valor del volumen 2 y tenemos la masa, pues podemos determinar el volumen específico. ¿Está bien? Y con esto ya podemos entrar en la tabla. ¿Por qué? Porque tenemos la presión 2 y tenemos el volumen específico. Vamos a la tabla entrando por presiones. Para 1200 kilopascales el volumen específico es 0.01205. Y hay calidad. ¿Por qué? O título. Porque el volumen específico que tenemos es menor que el volumen específico G, pero mayor que el volumen específico es F. Entonces, como hay calidad, podemos asegurar que la temperatura 2 corresponde a la temperatura de saturación a 1200 kilopascales y lo leemos aquí en la tabla que es 187,96. Leyendo el volumen específico F y el volumen específico G podemos determinar la calidad y nos da 6.73%. Fíjense que aquí ya terminaría el ejercicio, pero la redacción del problema no es muy específica cuando dice determinen la masa del estado. Como no es específica, digamos que la redacción en ese aspecto está un poco pobre, y a manera de práctica, considerando que hay calidad, pues entonces habrá una fracción de la masa será líquido y otra fracción de la masa será vapor, y podemos determinarla, podemos decir que la masa en el instante 2 o en el estado 2 de líquido es igual a 1 menos la calidad por la masa, y que la masa en el estado 2 de vapor es igual a la calidad o el título por la masa. Y con esto hallamos esos términos. ¿Ok? Al graficarlo, lo que está sucediendo es cómo va a ser, fíjense, en este gráfico presión-volumen, el proceso como es, el resorte está todo el tiempo está comprimido y nos dicen que en todo momento cumple con la ley de Hooke. Luego,
La ecuación que rige es una línea recta y sería algo como lo que aparece allí. Entonces el resultado de este estado, tenemos presión, temperatura, volumen específico, calidad, y hemos calculado adicionalmente la masa de líquido y la masa de vapor en ese estado. Resumiendo, es estado 1 va al estado 2 mediante enfriamiento. Tenemos estos datos de masa, la condición, los resultados que nos hemos obtenido para el estado 2 y el gráfico presión, volumen específico. El proceso fue de enfriamiento y con esto queda respondida todas las preguntas que nos hicieron al momento de leer el enunciado. Y esto es todo. Si te ha gustado, dale like, activa las notificaciones, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Es bien importante que te enteres cuando llegan los nuevos ejercicios. Bueno, muchas gracias. Continuamos.